¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal lo pasaron? Bienvenidos al canal cristiano La Viña del Señor de Satipo. Soy la pastora Graciela y en el nombre del Señor Jesús quiero hoy día hablar sobre la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Por qué toco este punto? Porque sé que hay mucha gente en la iglesia que piensa que está en la iglesia porque es su lugar, pero quisiera que se analicen realmente si esto es una realidad en sus vidas, porque a veces pensamos algo que no es. Saben, esto va a dar un fruto y por el fruto vamos a conocer de qué se trata. Muchas personas están en la iglesia, pero su vida no habla de lo que dicen ser. Entonces, vamos a orar para poder comenzar. ¿Está bien? Amado Padre, Señor Dios nuestro, te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, y te pedimos que tú nos reveles a tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros, en nuestro corazón. Señor, queremos conocer realmente también nuestra condición. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Haz lo posible, Padre. Gracias, Señor. Amén. Miren, en la historia humana se ve el pecado desde el principio, ¿verdad? Cuando vamos a Génesis, bueno, Dios crea al hombre, lo hace varón y mujer, y bueno, pero se ve también el pecado, porque Dios no tiene ningún problema de decir las cosas tal cual son, porque Él es la verdad. Amén. En Génesis 2, 15 al 17 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Pero tenemos que entender que Adán y Eva no sabían qué significaba morir. ¿Has pensado en eso? Ellos no se daban cuenta qué significaba que iban a morir si comían ese fruto. Entonces, Adán desobedeció. Decidieron pecar. Y sabes, como resultado, murieron por el pecado. Muchos dicen, no, que fue el sexo. No, Dios los había bendecido como marido y mujer. Entonces, vamos a entender también por partes qué es el pecado. El pecado es errar al blanco, ese es su significado. O sea, algo así como tú pones un lugar donde tirar dardos en la pared, dibujas, o en un cartón, en un lugar, dibujas, y allí en ese cartón, allí tiene un centro, varias líneas y un centro donde tú tiras los dardos. Y si tú no tiras al centro, no va a llegar, o si no sabes, pues. Entonces se llama errar al blanco. Entonces, dentro de ello, significa, pecado es errar al blanco. O sea, hay una ley que Dios dio, pero como se desobedece, ¿qué significa? Que realmente ha pecado, erró al blanco, es un yerro. Entonces mira,
un descendiente de él, Caín, Abel. ¿Saben? Desde allí comienza la descendencia. Una naturaleza pecadora. ¿Sabes? Sin embargo, tenemos que entender algo. ¿Por qué Dios permitió el pecado? Porque no se puede hacer nada sin permitir algo de parte de Dios. ¿Por qué permitió? Porque el hombre no es un robot que va a hacer solamente lo que Dios quiere. No, Dios quería una criatura que sea su amistad. Entonces, tenemos un libre albedrío, tenemos conciencia, es como la conciencia, como un chip dentro de nuestro espíritu, ¿sabes? Donde entendemos cuándo estamos haciendo bien y cuándo estamos haciendo mal. O sea, eso es la conciencia. No podemos decir que no sabemos. Y Adán la tenía. Dios lo creó así. Entonces, mira lo que dice en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituido? Que no tiene lugar. O sea, que está fuera de lugar. Eso quiere decir. Y mira, fue una cosa que ya heredamos desde Adán. Todos nosotros somos inclinados al mal. Nuestros sentidos, nuestras sensaciones, ¿sabes? Nuestro pensamiento, nuestro querer es inclinado al mal. No hay el deseo de hacer realmente lo correcto. ¿Sabes? Rechazamos la voz de Dios, rechazamos su palabra. Y el que más niega a Dios, simplemente Dios no existe. Y como Dios no existe, no hay ley, no hay prohibiciones. ¿Cómo es eso? En el Salmo 14, del 1 al 3 dice, el necio en su corazón no hay Dios. ¿Qué pasó? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que Dios encontró. El hombre que niega a Dios. ¿Quién mayormente? ¿Saben? Disculpa la frase, pero no es el realmente ignorante el que niega a Dios, sino el sabio. El que cree que sabe mucho, sabe más que Dios. Me hace recordar a los hijos. Cuando los padres ya pasamos de la edad normal, entre comillas, o sea, ya estamos ancianos, ya no sabemos, ya los hijos saben más. Eso era del siglo pasado. Entonces, ¿sabes? Igual se hace con Dios. Mira, la gente comenzó a vivir a espaldas de Dios. Su condición es muerte espiritual. Separados, primero de Dios y segundo de su cuerpo. Sin arrepentimiento, su lugar es el infierno. Fatalmente. ¿Dios quiere eso? No. Y lo dice aquí en Mateo 25, 41. Mira lo que dice, piensa. Entonces dirá también a los de la izquierda,
es cuando el Señor Jesús viene a juzgar a la humanidad. Repito, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? ¿Para nosotros? No, para el diablo y sus ángeles. Era para ellos solamente. Pero allí va a ir a dar todo aquel que no quiere saber nada con Dios, con su palabra, con su espíritu. No quiere nada. Muy bien. Escoge. Tienen libre albedrío. Tú, mi hermano, tú, mi amigo, tienes libre albedrío. Si quieres, lo puedes hacer, pero Él está trabajando contigo. Esta palabra que te estoy dando te está diciendo: mira, las cosas son así, acéptalo, porque Él es Dios. Apocalipsis 20:15 también nos dice, cuando está Dios juzgando, cuando están en el trono blanco, juzgando Dios a la humanidad, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué cosa dice? Fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe? Peor que el infierno, allí donde va el malo y el falso profeta. Bueno, el que lee la Biblia puede saber. Bueno, hemos explicado qué es el pecado. Ahora vamos a explicar el significado de muerte, porque son dos cosas que hizo Adán en no se sabe cuánto tiempo, dentro de la dispensación de la inocencia, es que sucede esto. Entonces, allí, muerte significa separación, o sea, se separa. Eso significa muerte. Desde Adán, miramos en Romanos 5:12, lo que nos dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mira, como decía hace un momento, por herencia, desde Adán ya todos venimos realmente pecadores, y por ende separados de Dios. Ya para Dios estamos muertos, como decía realmente. ¿Sabes? Nacemos ya en esa condición de muerte, con una salvedad. Y es lo que nosotros creemos, que Jesucristo murió por los débiles, por los que no tienen voz. ¿Sabes? Las criaturas. Sí, son adámicos, porque tú lo puedes entender. Las cosas que hacen, así que tan pequeñitos, muchas veces se nota en ellos una maldad muchas veces. Los padres lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente cuando Jesús muere, muere también por las criaturas, por los que no pueden decidir. ¿Sabes? ¿Y qué sucede con ellos? Son salvos hasta cierto tiempo. Pero luego de ello, cuando pasa ya esa edad, la edad de ser pequeño, entonces sus padres son responsables de esas criaturas. Si ellos no logran conocer a Jesucristo, ellos están muertos. Por eso es una responsabilidad el ser papá, el ser mamá. Entonces, la muerte significa separación. Primero, se separan de Dios. Y segundo, el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Y ese cuerpo queda muerto. Así como una ropa tú la cuelgas en un gancho y lo cuelgas en el ropero, algo así. Si no está el gancho,
la ropa que pasa, brum, se cae. Entonces, algo así para entender que cuando no está el alma y el espíritu, el cuerpo ya no sirve, se corrompe. ¿Sabes? Se separa totalmente. En Santiago nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahorita no estamos hablando de las obras, pero sí del cuerpo. Cuando el espíritu sale, se va. Ya no hay vida en el cuerpo humano. Ahora, tenemos que entender algo más. ¿Qué es la muerte? La muerte es un paquete. Es un paquete de maldad, de todas las cosas malas que te puedas imaginar. Ahí está el odio, la ira, el dolor, las enfermedades, la maldad. Eso es muerte. También podemos entender que las desgracias, todo ello entró por el pecado. O sea, eso es la muerte. Todo lo creado se corrompió. Dios todo lo hizo bueno. Y en nuestra conciencia entendemos todos la diferencia entre lo uno y lo otro, para que funcione el libre albedrío en todas nuestras personas. Entonces, mira, la muerte no es solamente una palabra. A veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ahora estás entendiendo. Dios no creó al hombre para que muera, pero sí le dio libertad de elegir qué es lo que quiere. Entonces, de esa forma, de esa manera, no es que Dios gobierna total, que no, tú eliges a dónde ir. Si tú quieres, con Dios, y si no, simplemente le das la espalda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Muy bien. Todo se corrompió, como decíamos. Todo se corrompió. Ante este cuadro, Dios obró. En el Salmo 107:20 nos dice una palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mira, Dios habló. Como decimos, siempre Dios se comunicó. Dios envió su palabra. ¿Cuál es su palabra? Es Jesús. De eso hablábamos días atrás. Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea, ¿cuál es la ruina? ¿Saben? Es desesperación, angustia, muerte, dolor. Eso es la ruina y encima muerte. Entonces, también miramos en Juan 1, 9 al 14. Dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué es esa luz? Esa luz era la palabra de Dios que venía al hombre, que ahora habita en oscuridad, porque este mundo realmente está cubierto de oscuridad. Solamente hay un camino que Jesucristo hizo. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. ¿Por quién Él? Por la palabra. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Sí, Jesús vino a Israel, vino a los judíos. ¿Qué le hicieron? Y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no lo conocieron. Mira, es como tú y yo que me estás mirando. Si yo no sé nada de Dios, no conozco su palabra, no sé cuál es la voluntad de Dios, entonces,
voy a vivir mi vida como, bueno, como me da la bendita gana. Pero saben, no es así. Tú sabes siempre, si tú juegas con puñales, con cuchillos, con armas, va a llegar un momento en que te van a hacer daño con lo mismo, o tú mismo te vas a hacer daño con eso. Dice aquí, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes? Los del pueblo judío no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ya está hablando de todo el mundo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, esa palabra fue hecha carne, se hizo humano y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, ese es Jesucristo. También nos dice en Juan 3, 14 al 17. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya estaba hablando en esa profecía acerca de que Jesús iba a ser levantado en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Mira cuánto nos amó. ¿Tú darías tu hijo por un malo? Yo sé que no. Dice, nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. ¿Por qué? Porque nos amaba. Sí, Él provee de salvación. Él provee un camino irreemplazable. ¿Sabes por qué? Porque si tú no entras por la palabra, nunca vas a entrar. Porque la palabra es el camino al Padre. Porque la palabra es la verdad al Padre. Así que, quieras o no, tú tendrías que buscar la palabra. Su gracia se abrió para todos por medio de su Hijo Jesucristo. En Primera de Juan 1, del 1 al 3, nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mira, nos está hablando acerca de Jesucristo, cómo Él se da para nosotros. Él realmente puso en su querer, en su amor, el poder hacer algo para nosotros. ¿Sabes? Esa palabra se materializó. Nosotros sabemos qué es la vida. Esa vida se hizo evidente. Podían tocarla. Podían realmente, maestro, quizás le tocaban el hombro. Ahí está Juan recostado sobre el hombro de Jesús. Él era el verbo, Él era la palabra. Mira, qué tremenda cosa, de verdad, para pensar. Sí, esa palabra se materializó, se llamó Jesús. Significa Salvador. Se llamó Emmanuel, Jesús Emmanuel. Jesús Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo vino a salvarnos. En Hebreos 10,
del 4 al 7 nos dice algo interesante. Porque mira, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso hacía por orden de Moisés los judíos, para poder llegar a Dios. Bueno, es algo que no trocamos ahora. Por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, ¿quién entra al mundo? Jesús entra, ¿a través de quién? De María, su madre. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios le prepara un cuerpo para su palabra. Algo maravilloso que Dios hace. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Porque lo agarraron de vicio los que lo practicaban. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús puso su amor. Eso fue lo que Jesucristo puso. Sí, Dios. Jesús es Dios. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira, hay dos contraproducentes. Hay dos leyes contraproducentes. Una es la ley de vida y la otra es del pecado y de la muerte. Entonces Jesús obra en nosotros a nuestro favor con la ley del Espíritu de vida. Entonces, puso su voluntad para hacerlo. No le fue fácil a su humanidad. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo como nosotros, un cuerpo humano, un cuerpo que siente, que duele. Cuando te haces una herida, te quemas, no te duele. Y él sabía, él era profeta, aparte de ser Dios, aparte de ser todo ello. Mira en Hebreos 5, 7 al 9, ¿qué nos dice? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, a su padre, a su papá, fue oído a causa de su temor reverente. Pero nosotros podemos decir, no, pero Jesús murió. Sí, murió, pero ¿sabes? Resucitó. ¿Sabes? Era necesario que muera. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira, Jesús tuvo que aprender a obedecer, porque tenía un cuerpo natural como el nuestro, solo que él era digno y santo de Dios. Él se propuso desde su más pequeña edad, cuando tuvo ya entendimiento, a obedecer al Padre y a conocerlo. Eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros, que no conocemos a Dios. Y como no conocemos, hablamos y hacemos y decimos lo que nos parece. Nos sigue diciendo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Obedeces a Dios, mi hermano? ¿O de repente por ahí se fue una canita al aire? ¿O simplemente dice, no, yo no tengo canas? Entonces, analízate, varón, analízate, mi hermana, o tu amigo que me miras. En Mateo 26, 38 al 42 también nos está diciendo. Entonces Jesús mismo, él mismo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. ¿Por qué dice esto? Porque realmente él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que estaba ya listo para que sea en su encima. Pero él todavía tenía la esperanza delante de Dios. No quería sufrir.
Él no quería pasar por esto. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo rogaba el Señor? Dice, como gruesas gotas de sangre caían de su frente, de sus mejillas. Va donde sus amigos y le dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, eso es lo único que nos acordamos los cristianos. La carne es débil y seguimos durmiendo. No, está mal, corrígete. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué crees? Posiblemente era como un lamento dentro de su ser, porque él sabía lo que iba a padecer. Esta es la mayor prueba de amor de Dios, tanto del Padre que da a su Hijo, tanto del Hijo que sabe lo que va a padecer. En Filipenses 2, 4 al 11, también nos dice, ¿cómo se dice? Nos aconseja, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no te intereses solamente en ti. Si tú amas a las personas, vas a interesarte en las demás personas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y mira, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mira, allí en ese momento, él está dándose a sí mismo. ¿Por qué? Se va a dejar crucificar por sus criaturas, las que él ha creado. Piensa, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y gloria a Dios, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Quieranlo o no, los que están abajo en la tierra, sean demonios, diablos, lo que quieran, y gente también, van a doblar su rodilla delante del que no quisieron. Como digo, muchos sabios, muchos poderosos también están allí. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pregunto, ¿es necesario el nuevo nacimiento? ¿Saben? Y lo logró, gloria a Dios. En medio del dolor, de la vergüenza, fue juzgado por sus criaturas, muerto y sepultado, pero resucitó. Aleluya. Él fue un judío israelita que pagó la culpa de millones y millones y millones de personas, antes, ahora y seguirá hasta cuando llegue el tiempo del juicio, porque lo habrá. De judíos y de gentiles. Todos somos dignos de ser juzgados por alguien que es mucho más digno, mayor que nosotros, por todas las cosas que a veces hacemos mal, porque nos amó. Esto
amigo, hermano que me escuchas, abrió las puertas de la gracia para todo el que decida de corazón aceptarlo como Señor y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque en Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabes qué? Él es Dios. Él es el Señor. Gloria a Dios. Primera de Juan 3:5 también nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Bendito sea. Serás perdonado si eres sincero, aún si utilizas drogas, si tienes vicios. Ponlo delante del Señor, entrégale al Señor Jesucristo, pero sé sincero. ¿Sabes? Cuando te des cuenta, no vas a tenerlo. Yo soy un ejemplo, porque fumaba, mucho fumaba. No he participado de las drogas, de esas cosas, pero sí tenía el tabaco que me había dominado. Y gloria a Dios, en un solo día se fue ese vicio. Nunca más volvió. ¿Sabes? Las drogas y todos los vicios no tienen poder contra él. Todo, absolutamente todo lo que hiciste se va de ti. Lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Sabes qué? Ese instante sucede un milagro, dice Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará, ¿a dónde? En lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hay una religión que dice que el pecado se queda arriba, allá en un santuario. No es así. No. Pecado confesado, pecado borrado. ¿Dónde lo echa? A lo profundo del mar. Nadie lo va a sacar, ni él tampoco. Es más, tú, luego pasa un tiempo y tú le dices, Señor, quiero confesarte este pecado. ¿Cuál, hijo? A ver. Le vuelves a decir el mismo pecado, porque nosotros nos olvidamos. Le vuelves a decir el mismo pecado y él dice, disculpa, no me acuerdo de ese pecado. No lo tengo en mi registro. Ya no existe. Eso es lo maravilloso. Lo que hiciste se va a lo profundo del mar. Mira, y en Romanos 4:7-9 hay una palabra que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. O sea, bendecidos, benditos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Bueno, había esa discusión entre ellos, ¿no? Pero ahora es para todos nosotros, para todos. En Romanos 8:21-24 también nos dice, porque también cuando habla de esto, al principio decíamos acerca de que la creación misma fue contaminada. Dice así, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso se dará con el arrebatamiento. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Por eso es que estamos viendo cómo el clima ha cambiado, se están deshaciendo los hielos y todo eso. Es por todo ello. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sabes? Una cosa es espíritu y alma, con Dios en el cielo, pero el cuerpo está todavía durmiendo en la tumba. Pero cuando se redima el cuerpo, entonces todos los tres, espíritu, alma y cuerpo, van a estar en la presencia del Señor. Porque en esperanza, esta es nuestra esperanza, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve hay que esperarlo. Pero estamos esperando porque todavía no se da, pero es nuestra esperanza. Ahora pregunto nuevamente, ¿es necesario el nuevo nacimiento? Tú decides. Solo con el nuevo nacimiento se da, según a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes? Ahora comienzas tu vida desde cero. Eres una nueva vida en Cristo Jesús. Tu vida ahora tiene un capitán, se llama Jesucristo. Entonces, te digo todo esto ¿para qué? Para que te analices. ¿Verdaderamente fuiste sincero cuando entregaste tu vida a Jesucristo? ¿O lo hiciste por complacer a alguien o para que alguien no te fastidie? ¿O lo dijiste como quien dice, perdóname Señor, y bueno ya, pero sigues haciendo lo mismo? Si es así, analízate, mi hermano o amigo que estás allí, y vuelve al Señor, porque Él es tu vida. Él te puede dar vida, te puede perdonar, y puedes nacer para Dios en ese momento. El Espíritu Santo mismo vendrá a tu vida. Entonces, por ello, yo te invito en esta hora a hacer una oración conmigo, si crees que no has sido sincero. Y dilo, Padre nuestro, Padre Dios, en el nombre de Jesús yo te suplico, por favor, dame perdón, porque he hecho muchas cosas malas. Sí, Padre, perdóname, lávame con la sangre de Cristo Jesús. Yo te necesito, estoy arrepentido, quiero ser tu hijo. Dame un lugar junto a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Dame de tu Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Bien, mis amigos y mis hermanos, muchas gracias por escucharme hasta este momento. Les invito a seguirnos en este mismo canal cristiano de la Viña del Señor. Hasta la próxima cita, en el nombre de Jesús. Amén.